es un honor para mí estar frente a ustedes, realmente me siento muy contento. Déjenme ver si puedo saludarlos de frente, estoy aquí. Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí, me siento muy contento de participar en este congreso online. Yo espero poder resolver algunas de las dudas que existen al momento de hacer restauraciones de manera directa. Hay un problema muy serio al que todos en ocasiones tenemos miedo, de la sensibilidad. Entonces, en los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, vamos a hablar de cómo podemos eliminar esa sensibilidad, cómo podemos llevar un protocolo de adhesión que sea efectivo en nuestra práctica privada y cómo brindarle a los pacientes eso que nosotros queremos, ¿ok? Y que el paciente también al final vaya contento con su tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Cualquier duda vamos a estar resolviendo al final de la charla. Vamos a tener un tiempo ahí para estar resolviendo esas dudas. Voy a tratar de hacer también algunas pruebas en vivo para que podamos ver algunas cosas interesantes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Como todos sabemos, la odontología estética ha tomado un auge sumamente importante o ha tomado mucho poder en los últimos años. Hoy en día todos queremos ver esas restauraciones que son hermosas, esas restauraciones idóneas que realmente todos los pacientes vienen y preguntan, incluso hasta los familiares cuando somos estudiantes y empiezan a preguntar acerca de la odontología estética. Entonces nosotros denominamos a este tema así: odontología estética simple y predecible. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí tenemos en la pantalla un diente que está hecho de pura resina. Como les decía, normalmente nuestra idea principal se enfoca en la estética, en dar el color a las restauraciones, en lo que nosotros queremos ver al final. Tenemos ahí caracterizaciones, diferentes colores, diferentes esmaltes, pero nosotros dejamos pasar en ocasiones cosas que son sumamente importantes, como lo que está debajo de esa restauración. Es así como la adhesión. Mira, sonrisas hermosas como las de todas las doctoras que nos acompañan por la mañana. Mira acá. Bueno, unas sonrisas que no son tan hermosas, pero igual tenía que ponerlo. De hecho, nos hemos dado la tarea de buscar fotografías a lo largo de la República donde hemos ido visitando, para nosotros poder mostrarles sonrisas que sean bonitas para todos ustedes, ¿ok? Y por supuesto también tenemos sonrisas para las doctoras. Miren aquí, espero que les gusten esas sonrisas. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando principalmente de esto. Vamos a hablar un poco de cómo se comportan los materiales resinosos, cómo se comportan los adhesivos y las lámparas de fotocurado, ¿ok? Tenemos aquí un caso que es muy particular. Realmente nosotros normalmente vemos esto en la clínica, y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Por qué fracasó esta restauración que estamos viendo? Normalmente pues diríamos, bueno, mira, el diseño de la cavidad tal vez pudo haber sido un factor, el pulido también pudo haber sido un factor, no tiene anatomía, esto tiene mucho tiempo en boca, mira, filtración, pero aquí hubo una fractura. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos una prueba hacia las lámparas de fotocurado y después descubriéramos que en realidad el 60 o el 50% de las restauraciones que nosotros ponemos en boca no están bien polimerizadas? Aquí probablemente había un punto prematuro en el que el paciente hizo oclusión y con el tiempo eso se fracturó. Mira, del lado derecho tenemos acá otra fotografía en donde el material resinoso que está aproximadamente en esta área, pusieron un excedente de material y al momento de polimerizarlo se creó esta fractura que estamos viendo aquí. Esto se le llama una falla cohesiva, quiere decir que el material se separó, y eso fue causado por el exceso del material y por la contracción también del mismo. Tenemos por otra parte este caso que es de la doctora Yelena Giso, en donde ellos retiraron todo el material que existía en estas piezas dentales. Entonces ellos decidieron colocar un material de restauración de resina, a lo cual yo creo que muchos de nosotros diríamos que es tal vez un suicidio.
Ok, porque tenemos, miren estas áreas, para rehabilitar con resina, tal vez lo indicado hubiera sido algún otro material, y el día de hoy no vamos a hablar de si la resina es súper poderosa o si nosotros podemos rehabilitar cualquier caso con resina. Lo que a mí me llama la atención es que en realidad esto tiene aproximadamente 9 años, entonces es la misma fotografía que estamos acá, vista desde la parte vestibular. Entonces, ¿cómo es que aquí nosotros estamos viendo restauraciones? Obviamente hay un cambio de color, ¿okay? Del sustrato, que es el diente, al material, pero no existe, obviamente hay una línea de unión, pero no existe filtración. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que en ocasiones cuando nosotros hacemos 3 restauraciones al mismo tiempo, después existe sensibilidad en alguna de ellas? O por ejemplo, hacemos 3 restauraciones y existe sensibilidad en las 3, o en ocasiones no sabemos cuál de las 3 es la que tiene sensibilidad, llamamos al paciente, el paciente nos dice, oye doctor, mira, yo fui contigo y a mí no me dolía nada, pero ayer que hicimos las resinas ahí, fíjate que tomo agua y siento sensibilidad. Muy bien, entonces nosotros preguntamos, ¿y cuál es la que le duele? Dicen, no, pues mira, no sé, es que cuando yo le hago así, y empiezan a hacer ese sonido como absorber aire, y entonces dice, cuando le hago así, me duele. Y entonces nosotros preguntamos, ¿y cuando no hace duele? No, cuando no le hago no le duele. Ah, bueno, entonces yo tengo la solución para eso, deje de hacer de absorber aire y todo va a estar bien. Pero en realidad nosotros, si estamos utilizando los mismos materiales en las mismas restauraciones, ¿por qué existe sensibilidad en ocasiones? En algunas sí y en algunas no. Obviamente hay algunos factores como la profundidad, como el tipo de restauración que estamos haciendo, pero todo eso va enfocado hacia la técnica, y eso es de lo que yo quiero hablarles el día de hoy, de cómo podemos nosotros tener una técnica que sea sumamente efectiva, o por lo menos controlar esa técnica, tener los controles de lo que estamos haciendo para tener un resultado que sea favorable. Decía hace unos momentos que la sensibilidad que en ocasiones se presenta con los pacientes es el problema que nosotros le tenemos miedo, o cuando hacemos una restauración que es muy profunda y quedamos ahí con el nervio de si el paciente estará sintiendo sensibilidad, si no estará sintiendo sensibilidad. Porque normalmente nos han dicho que cuando es una cavidad profunda hay que rehabilitarla con alguna base o hay que poner tal cosa para que esa sensibilidad no se presente. Pero en realidad existen otros factores aparte de los materiales que nosotros vamos a usar y que nosotros usaríamos, y ese es el factor clínico o el factor humano. Entonces debemos poner suma atención en eso. Los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Yo soy yo soy un firme creyente de esta frase, que los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Por eso es que yo les hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Tener un buen material o tener una buena técnica? Normalmente contestan, no, pues es una sinergia entre los dos para que podamos tener un resultado bueno. Así es, pero primero debemos de dominar la técnica para poder pensar en un buen material, ¿ok? Por eso es que en Ultradent se diseñó esta tecnología que ustedes ven en pantalla. Esto se llama Ultra Tester. Es una máquina de última generación que sirve para hacer diversas pruebas. Puedes hacer pruebas de adhesión hacia los diferentes materiales, hacia, por ejemplo, circonia, porcelana, puedes hacer sobre dientes naturales, postes. Se pueden hacer muchísimas investigaciones con esto. ¿Cómo funciona esta máquina? En realidad, esta máquina tiene 2 partes que son esenciales. Esta es esta platina que ustedes ven aquí, y este es el sensor. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso en particular es colocar un diente natural, hacerle una resina exactamente igual que como si fuera un paciente. Después, esta platina va a subir. Este sensor va a ejercer presión y obviamente va a arrojar una medición hacia acá. Entonces,
Esta medición que ustedes van a ver más adelante aquí se llama megapascales. Si queremos transformarlo a kilos, tendríamos que multiplicar lo que salga en esta pantalla por 10.2 aproximadamente. Pero ¿qué es lo que podemos medir aquí? ¿O para qué es que esto serviría para nosotros? Bueno, pues nada más y nada menos nosotros podemos medir la técnica de cada uno de nosotros. ¿Cómo se realiza esta prueba? ¿Okay? Esta prueba se realiza de la siguiente manera. Tenemos un diente natural, como lo ven aquí, incrustado en un cilindro de resina. ¿Okay? Esto negro que ven acá alrededor es resina. Entonces realizamos ahí algunos cortes y esto queda listo de la forma que ustedes lo ven para poder realizar los protocolos de adhesión. Entonces tenemos el diente, imaginamos, de hecho esta prueba se ha hecho por todo México y gran parte de Latinoamérica. Nosotros tenemos aquí este diente natural, dijimos que es como nuestro paciente, entonces vamos a acondicionar con grabado ácido. Después de eso, lavamos, enjuagamos perfectamente bien, después quitamos el exceso de humedad, exactamente igual que como si estuviéramos trabajando con un paciente. Colocamos el adhesivo. Ok, aplicamos un poco de aire, polimerizamos perfectamente bien. Después vamos a hacer uso de estas dos partecitas que es una prensa metálica y este aditamento plástico. ¿Para qué sirven? Bueno, esto sirve para colocar la resina en el espécimen. Esto sirve para sujetar el espécimen y esta parte plástica es nuestra cavidad. Ok, entonces colocamos el orificio de esta parte plástica sobre la dentina. Esta prueba también se puede hacer sobre el esmalte, pero en este tipo de corte noten cómo la superficie del esmalte pues no es suficiente para poder realizar una prueba que sea válida, pero si nosotros preparamos el espécimen, claro que se puede hacer sobre esmalte. Entonces colocamos esta parte, este orificio sobre la dentina, ¿ok? Y aplicamos resina. Miren. Este es el orificio que les mencionaba, que actúa como si fuera la cavidad. Aplicamos resina, fotopolimerizamos, después retiramos el espécimen y este es el resultado. Mira esto. Ok. Ahora sí, llevamos hacia la máquina. La máquina de lo que se va a encargar, mencionábamos hace unos momentos, esta platina sube, el sensor ejerce presión sobre esta resina y la fractura. Ok. Cuando eso se fractura, dijimos que iba a arrojar X cantidad de medición o de megapascales, según los gurús de la adhesión, como el doctor Pascal Magnier, entre otros grandes, nos dicen que para que una restauración de resina sea buena, debe tener en esta prueba por lo menos 18 megapascales. ¿Ok? 18 megapascales, apréndanse bien ese número, porque resulta que cuando yo terminé la universidad, a mí me decían, bueno César, entonces, tú terminaste la universidad, ¿cierto? Sí. Bueno, tengo dos preguntas para ti. La número uno es, ¿tú sabes hacer restauraciones de resina o no? Obviamente yo contesté que sí. Y después, la segunda pregunta, me dijeron, César, ¿es fácil hacer restauraciones o no es fácil? Bueno, como yo quería trabajar, obviamente yo dije que sí, que era súper fácil hacer esas restauraciones de resina. Yo dije que había hecho como 65,000 en una semana, entonces que ese no era problema para mí. Muy bien, me llevaron hasta donde estaban los niños que ustedes ven ahora en pantalla. Y si ustedes notan, miren, aquí tienen la prensa, tienen los especímenes y ellos están jugando haciendo resinas. Entonces me dijeron, César, lo único que tú vas a hacer es una resina, ¿ok? Me entregaron mi cilindro o mi cubo ahí con el diente natural y me dijeron, bueno, toma, este es tu paciente, por favor, realiza una resina aquí y ellos van a estar contigo para que no te sientas solo. No, pues perfecto, entonces hice la resina, todo bien. Lo que yo no sabía es que esa resina se iba a medir. Y entonces, si yo les dije que lo mínimo que dicen los grandes de la adhesión es un 18, adivinen cuánto saqué yo. No fueron ni 18, ni fueron 15, ni fueron 10, ni fueron 5, fueron 2.5.
2.5 fue el resultado que yo obtuve en mi primera práctica. Muy bien. Eso estaba súper bien hasta que llegaron los niños que ustedes ven acá. Porque resulta que haciendo pruebas, si yo saqué 2.5, yo dije, bueno, ellos van a sacar menos 20, menos 17, menos 60 o algo así, porque realmente no tienen la noción de qué es la adhesión. Okay. Entonces, ella, miren el resultado que obtuvo, 35.6 en la primera prueba. Yo en ocasiones digo a mis alumnos que 35.6 que sacó una niña contra alguien que duró 6 años estudiando odontología. Entonces me di cuenta que mis resinas eran muy malas y realmente duré como en el cuarto del hotel ahí 3 días sin querer salir, me daba mucha pena, pero aprendí algo que fue muy valioso y aprendí que muchas veces nosotros pecamos de sabios, es decir, nosotros creemos que sabemos muchas cosas, que sabemos utilizar los materiales y eso nos hace equivocarnos porque no tenemos o no hacemos los tiempos necesarios o no utilizamos los tiempos que realmente requieren los materiales para obtener buenos resultados. Entonces, vamos a ver las variables que pueden afectar nuestra calidad de adhesión. Número 1 es el grabado ácido. Lo que vamos a ver acá, y en ocasiones lo menciono, es lo más básico que ustedes van a ver durante su formación como odontólogos. Incluso hasta parece sumamente aburrido, pero de tan básico que es, entonces es que vienen los problemas. Y la pregunta que normalmente hago yo es, ¿cuánto tiempo necesitamos para acondicionar un diente con grabado ácido? Y la respuesta normalmente es 15 segundos en dentina, 25 en esmalte. Después 10 segundos en dentina y 5 en esmalte. Y en otras ocasiones 60 segundos en esmalte y 5 o 30 en dentina. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? ¿Cuál de todos los tiempos es el correcto? ¿Es lo mismo todos los ácidos? ¿Será que estamos utilizando los mismos materiales? Ácido grabador, es ácido grabador y funciona de igual manera. Miren acá, tenemos 35% de ácido fosfórico, muy bien, dispensado en jeringa. Esto es de la casa Ultra End. Entonces, este número es muy importante, apréndanlo acá. Autolimitante a 1.9 micras. Autolimitante quiere decir que él se va a detener a X profundidad, en este caso en 15 segundos a 1.9 micras. Entonces yo les decía, ¿será que todos los ácidos son iguales? ¿Todo es lo mismo? Miren, aquí tenemos algunos ácidos que son de compañías muy serias, muy buenas. 35%, este dice 34%, este dice 37.5% y este también es de 35%. Entonces, diferentes concentraciones, ¿pueden utilizar los mismos tiempos? Por supuesto que no. En ocasiones vamos a los congresos y nos dicen, mira, yo hice una investigación y entonces descubrimos que el ácido grabador debe utilizarse en dentina por 7 segundos, no más, porque en esos 7 segundos nosotros conseguimos la profundidad que necesitamos para poder grabar. Después vamos a otra conferencia y nos dicen, mira, diferentes investigaciones. Acá nosotros demostramos que en 15 segundos obtenemos la profundidad necesaria y controlada para poder realizar nuestra técnica de adhesión. Y entonces, ¿quién tiene la razón ahí? Porque muchas veces no sabemos qué fue lo que se utilizó para hacer ese estudio. Entonces, lo más importante siempre es leer las instrucciones. Yo sé que ustedes siempre leen las instrucciones, siempre antes de utilizar cualquier material primero abren la caja, sacan las instrucciones, después las leen. Yo sé que sí hacen eso, pero yo no lo hacía. Entonces es por eso que yo tenía muchos problemas con mis restauraciones. Lo que estamos viendo acá en la fotografía es la dentina. Mira,
35% del ácido Ultra Edge de la casa Ultra Dent. ¿Se acuerdan lo que les dije de la profundidad de 1.9? Bueno, pues lo vemos aquí. Esto que ustedes ven acá son los escalones o patrones de grabado. Quiere decir que nosotros colocamos aquí el material acondicionador, en este caso ácido fosfórico. El ácido hizo su función durante 15 segundos y hasta aquí fue que penetró. ¿Ok? Miren acá también. Muy bien. ¿Quién dice esto? Esto no lo digo yo, esto lo dice el doctor Perdigao en su investigación. Esta es una de 10 tablas que tiene en este artículo y es muy interesante porque él, ¿qué fue lo que hizo? Él tomó 3 ácidos, ¿ok? Los puso sobre la dentina en 15 segundos y cada uno se suponía que iba a arrojar la misma profundidad, pero si ustedes observan en el resultado, mira, el número 1, Ultra Edge de la casa Ultra Dent, tuvo 1.9, después Scotch Bond Hill de 3M, tuvo 3, y por acá tenemos el 37.5, 15 segundos obtuvo 5.6. La pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es mejor de los 3? ¿Mayor profundidad para tener una mayor retención o menor profundidad? Normalmente la respuesta es, bueno, si yo tengo una mayor profundidad, entonces quiere decir que yo voy a tener una mayor retención, por lo tanto mi restauración va a ser mayormente fijada ahí y eso jamás se va a caer. Pero debemos de tomar en cuenta algo importante. Por ejemplo, en esta fotografía que vemos acá tenemos 2 túbulos dentinarios y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros estamos trabajando a nivel de los túbulos dentinarios con el acondicionador. Cuando nosotros, esto está siempre lleno de líquido, ¿ok? Cuando nosotros colocamos el material de acondicionamiento, en este caso el ácido, el agua que está en ese tubo dentinario baja hasta X profundidad, ya sea 1.9, ya sea 3 o ya sea 5.6. Supongamos que en este caso es 5.6 lo que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, el agua bajó 5.6 micras, perfecto. ¿Qué sigue después? Después de haber grabado, nosotros enjuagamos perfectamente bien, quitamos el exceso de humedad y después colocamos el adhesivo. Pero el adhesivo solamente penetra máximo entre 3 y 3.3 micras por su peso molecular. De tal manera que si eso penetra 3 micras y nosotros grabamos 5.6, en la parte media de este túbulo dentinario, o aquí en donde ustedes ven en medio de las 2 líneas rojas, se queda una capa llena de aire. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que el aire que se queda aquí, nosotros pusimos un tapón de resina en la parte superior. Entonces el agua, después de unos minutos, se acuerda que tiene que humedecer a la dentina de la parte superior. Entonces el agua quiere subir, pero como nosotros pusimos un tapón de resina, entonces el agua no puede subir y se crea aquí una presión osmótica y esa presión osmótica se transforma en sensibilidad, de tal manera que el grabado está directamente relacionado con la sensibilidad postoperatoria. Por eso es que debemos utilizar cosas que no penetren, o en este caso acondicionadores que no penetren más de 3 micras, porque de lo contrario vamos a tener espacios llenos de aire. Más adelante vamos a hablar cómo es que los adhesivos llegan hacia acá, porque algunos tienen solventes de agua, solventes de acetona, porque algunos tienen solventes de alcohol, pero por lo pronto esto es un espacio que nosotros debemos respetar, no debemos pasar las 3 micras para no dejar espacios llenos de aire. Esto con respecto al grabado, ¿ok? También hay dudas que comúnmente me preguntan y me dicen, doctor, es que, ¿qué es mejor? ¿No grabar la dentina o sí grabarla o
o el grabado selectivo, grabado total. ¿Qué es lo que pasa? Los adhesivos también tienen ahí un poco de ácido grabador. Y sí, es así. Los adhesivos, hay algunos que tienen ácidos lábiles, sobre todo los de última generación, que son los de séptima generación, que son de un solo paso, en donde ellos ya tienen ahí incrustado el ácido. Pero con respecto al grabado, lo que se habla o el problema que en ocasiones se ve es que, imagínense que entra el ácido grabador, después ese ácido grabador crea ramificaciones hacia acá, después por aquí, entonces viene más acá, y todas estas ramificaciones, al momento que tú quieres enjuagar, no puedes enjuagarlo. Entonces por eso se dice que es mejor no grabar la dentina hoy en día, solo hacer un acondicionamiento selectivo. Pero si tú utilizas cosas que sabes que están controladas en profundidades donde tú puedes enjuagar por completo eso, entonces no hay ningún problema. Por supuesto que sí hay problema con el grabado cuando no es algo que sea controlado. Por eso es que ahora se inventan diferentes sistemas adhesivos. Muy bien. Entonces, con respecto, llevamos un paso que es el grabado ácido, después el secado de la dentina. Con el secado de la dentina, nosotros en ocasiones tenemos que tomar una decisión. Cuando enjuagamos recién, ¿qué es o cómo es que nosotros quitamos ese exceso de humedad? Existen dos formas de hacerlo. La número uno es con aire, pero supongamos que aquí tenemos tres escenarios. Este de la parte izquierda está mojado, este está húmedo y este está seco. Entonces vengo yo con mi jeringa, aplico aire aquí, pero como esto es una cavidad cerrada, entonces el aire sale disparado para todos lados y la parte donde está mojado se va a humedecer, la parte donde está húmedo se va a secar y la parte donde está seco se va a desecar. Y el problema lo vemos en la fotografía que está aquí abajo. Cuando está seco ese sustrato, la dentina no permite que el adhesivo penetre bien, porque los túbulos dentinarios al estar secos se cierran o se obliteran. Después tenemos acá otra parte que es cuando está mojado. Cuando está mojado, el adhesivo viene con el agua, se une y entonces no endurece bien, y esa restauración al cabo de algunos meses tiene filtración. Después aquí tenemos un ambiente húmedo en donde los túbulos están perfectamente bien para que nosotros podamos colocar ese adhesivo, ¿de acuerdo? La manera en que yo lo hago es así. Yo tomo filtros de café como los que ven aquí, una recortadora de papel y empiezo a hacer confetis. Empiezo a hacer muchísimos confetis. Después, en una bolsa para esterilizar, llevan esos confetis, los esterilizan, y cuando ustedes tengan una cavidad que está llena de agua, ustedes toman 4 o 5 confetis, o si ustedes los cortan con tijera, pues toman 4 cuadritos, los ponen en la cavidad y eso va a absorber el agua. Tiran esos 4, agarran otros 4, vuelven a colocar en la cavidad, quitan más agua, después lo vuelven a tirar. Entonces, así hasta que los filtros de café salgan secos, quiere decir que nuestra cavidad está húmeda. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos controlar la humedad en toda la cavidad. Después, el tiempo de aplicación del adhesivo. Esto es algo bien controversial porque muchos dicen, no, es que no debes de tallar, porque cuando tú tallas, entonces obliteras o cierras los túbulos dentinarios y no permite que eso, el adhesivo, llegue hasta donde tú grabaste. Pero en realidad, siempre y cuando tú tengas un ambiente húmedo, entonces ese adhesivo va a llegar hasta donde debe de llegar, que son los 3 micras o 3.2 micras. Siempre y cuando sea húmedo, vamos a tallarlo por 10 segundos. ¿Ok? Después, miren, tenemos aquí algunas cositas que son interesantes. Estos son diferentes adhesivos que existen en el mercado, los cuales son de casas comerciales sumamente buenas. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Tomamos 2 gotas de este adhesivo, 2 gotas de este adhesivo, 2 gotas de este adhesivo y 2 gotas de este otro adhesivo. ¿Ok? Este último no se ve bien, es el Peak Universal Bond de Ultradent. Entonces, tomamos aquí 2 gotas de cada uno, ¿cierto? Entonces tenemos un acetato
rígida, o esta prueba ustedes la pueden hacer en su consultorio, muy sencillo, con una loseta de vidrio, agarran diferentes adhesivos que tengan ahí, ponen unas gotas, entonces van a empezar a levantar eso y tratar de dejarlo totalmente vertical, y ustedes se van a dar cuenta de cómo las gotas empiezan a avanzar. Mira, ok, mira eso. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este sí sirve o que este no sirve y este sí. En realidad, esto quiere decir que algunos adhesivos tienen mayor cantidad de agua en su composición, ¿ok? Tienen mayor cantidad de agua, ¿para qué? Para rellenar esos espacios que nosotros dejamos cuando acondicionamos sobre todo la dentina, ¿ok? El problema con esto es que si es muy líquido y de pronto eso penetra más de lo que nuestra lámpara de fotocurado puede endurecer, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque estos adhesivos contienen metacrilatos. Entonces, si tú no los endureces por completo, vas a tener problemas en la parte más profunda, porque eso actúa como radicales libres, eso está en movimiento. Entonces, si tú no logras endurecerlos por completo, ¿qué es lo que va a pasar? Esos radicales libres van a ir por el túbulo dentinario hacia el complejo pulpar y van a tener problemas porque llega una partícula a la cámara pulpar, después viene un macrófago, se la quiere comer, pero como es un plástico, no lo puede fagocitar, entonces se muere ese macrófago. Viene otro macrófago, se quiere comer esa misma partícula y se come el otro macrófago y tampoco lo fagocita, y al cabo de 2 años o 3 años tú tienes ahí una necrosis pulpar silenciosa, y entonces tú te preguntas, pero si yo hice esa cavidad, tengo la historia clínica que fue una clase 1 simple, sin problemas de que estuviera muy profundo o estuviera muy cerca del nervio, entonces ¿por qué es que hubo esa? Y muchas veces es causado porque nosotros no endurecemos bien los materiales y porque no controlamos bien esos materiales. Muy bien. Quiero ver si es posible hacerles aquí una prueba. Muy bien. En caso de que no funcione o no me vea bien, por favor, háganmelo saber, ¿ok? Muy bien, estamos aquí. ¿Cómo está? Y tengo otra vez una loseta acá. Muy bien, tengo un segundo. ¿Eso se ve bien? Ok. Aquí, porque después se puede apagar la computadora. Entonces, tengo aquí los mismos adhesivos que tengo en la fotografía, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a tomar unas gotas. Muy bien. Vamos a tomar las gotas. Como ustedes observan, nosotros sacrificamos muchísimo material por la ciencia. Ok. Así en orden los vamos a llevar. Ok. Vamos a tratar de romper esas burbujitas que estaban ahí. Perfecto. Previamente, nosotros agitamos estos adhesivos. Ok. Y entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a polimerizar por 5 segundos esto. Ok. En sus pantallas pueden ver que vamos a poner 2 luces verdes. No alcanzo a ver si se ve. ¿Se ven las 2 luces verdes? Perfecto. Ok, entonces, listo. Ok. Y como resultado obtenemos esto. Déjenme levantar para ver mejor. Ok. Aquí tenemos. Miren eso. El primero de ellos, noten
¿Cómo no endureció? ¿Lo ven? ¿Vieron cómo corrió la gota? Ok. Y el segundo, vamos a ver qué es lo que pasa. Está parcialmente polimerizado. Miren aquí. Ok. Después, miren esto, parcialmente. Y ahora esto. Y este está un poco más endurecido. Incluso, no sé si logran escuchar como tallo y no se rompe. ¿Okay? Esta es una prueba muy sencilla que ustedes pueden hacer en su consulta. ¿Cuál es la razón de esta prueba? Ok, la razón es, no sé si alcanzan a ver que algunos son un poco más amarillos que otros adhesivos. Eso es, eso es debido, o la razón de eso es porque algunos tienen mayor carga de relleno y ahora existen tecnologías nuevas en donde, esto es así, existen tecnologías nuevas por las lámparas de polimerizado, porque esto queda muchas veces mal endurecido y entonces esto tiene otros fotoiniciadores que lo que hace es tomar cualquier clase de luz para endurecerse mucho más rápido. Ahora bien, vamos a hacer otra prueba. Mira, vamos a hacer muy rápido otra prueba. Déjenme ver si tengo por aquí algún papel para limpiar. Bueno, si no, solo lo volteamos por acá. ¿Ok? Entonces, volvemos a poner lo mismo. Ya voy. Ok, volvemos a colocar lo mismo. Gotas. Aquí van a tener que poner mucha atención porque esto va a salir volando muy rápido. Mira. Ok. Y entonces, mira aquí. Ahí va, 1, 2 y 3. Fíjense cómo va a correr. Esto es lo que veíamos en las fotografías, ¿de acuerdo? Miren, eso es por la cantidad de agua que tienen muchas veces los materiales. Y eso o puede ser muy bueno o puede ser muy malo. ¿De qué depende? De varios factores. Nuestra lámpara de fotocurado para endurecer a profundidades que sean apropiadas. Muy bien, un segundo. Déjame cambio acá. Perfecto. Ok, entonces, a las lámparas de fotocurado que polimericen a profundidades que sean ideales, que sobrepasen los 10 o los 12 milímetros de penetración. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces, todo esto, todo lo que hemos estado hablando, va directamente relacionado con la técnica, En ocasiones, quiero mostrarles algo más. ¿Cómo es que nosotros, me veo ahí, ok, me veo aquí. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos aplicar aire a nuestras restauraciones? Y esto es algo que yo siempre les digo a los doctores. Bien, pongan su mano como si nosotros estuviéramos colocando aire en la restauración. Y normalmente hacen esto. Muy bien. Entonces, coloquen aire, por favor. Vamos a volatilizar los solventes. Y entonces empiezan a mover esa mano así. Y mi pregunta es, durante nuestra formación ontológica, ¿quién nos enseñó o en dónde nos enseñaron a mover la mano para volatilizar los solventes? En realidad yo creo que es algo con lo que los odontólogos nacemos. Eso lo traemos nosotros en las células, porque el 99.9 de los odontólogos que he conocido lo hacen. Entonces, el punto 1 que falta no lo hace porque o está en la hora de comida o está durmiendo o algo, pero normalmente todos hacemos eso. Y cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es incorporar aire. Debemos dejar en un solo punto, de manera perpendicular, suponiendo que este fuera nuestra pieza,
por carga oclusal, suave el aire. Y el secreto es no poner una gota de adhesivo. Una gota de adhesivo es mucho material, ¿ok? Yo, en ocasiones también la pregunta importante es, ¿cuánto material debemos de poner en una cavidad para poder hacer una capa híbrida que sea ideal? Y todos dicen, una gota, 2 gotas, 3 gotas. Y en realidad eso no es verdad. Voy a explicar por qué dicen eso. Mira, tenemos aquí los mismos adhesivos de hace unos momentos, ¿ok? Como ustedes vieron, algunos tienen mucha agua en su interior, por eso es en su composición, por eso es que cuando nosotros volteamos la plantilla, las gotas fluyeron de manera muy rápida. Entonces, imagínense eso en una cavidad. Cuando tú tienes una cavidad, sobre todo clase 1, entonces tú pones el adhesivo, colocas aire. Si eso tiene mucha agua, ¿qué va a pasar con esa cavidad o con ese material? Va a salir volando, ¿ok? Entonces, por eso es que dicen, pones una capa, después echas aire, pones otra capa, echas aire, pones otra capa, echas aire, y ahora sí, porque la capa final, entonces de todo el material que nosotros volamos con el aire, entonces por eso es que nosotros tenemos que poner 3 gotas. Existen otros materiales que son resinosos que solo necesitan una capa de adhesivo. ¿Okay? Esa es la razón. Entonces, si usted utiliza algo que tenga mucha agua en su interior, pues ponga una gota o ponga 2 o 3 capas para que su capa final sea ideal. Si utiliza cosas que tienen mayor cantidad de harina, se ven normalmente un poco amarillos, y cuando se fotocuran, esto se vuelve transparente. ¿Ok? Entonces, esa es una parte importante. Muy bien, vamos a volver a la presentación aquí. Ok, después pasamos a la parte que a mí más me gusta, y es la polimerización. En la polimerización, nosotros tenemos algunos factores que debemos tomar en cuenta. Ok, listo. Como ustedes saben, los odontólogos varones somos súper concentrados en lo que hacemos. Entonces, como somos muy concentrados en lo que nosotros hacemos, de repente en la clínica se escuchan ruidos. Y cuando se escuchan ruidos, entonces uno tiene que voltear. Te distraes. Listo. Entonces tú te distraes. ¿Y qué es lo que pasa acá? El problema no es lo que el doctor está viendo. El problema es lo que está sucediendo aquí. ¿Sí o no? Esto es exactamente lo mismo. Bueno, hay algunas cosas con las doctoras que realmente no importan. Ya no vinimos a hablar de eso, pero nosotros hemos encontrado muchísimos artículos. Las casas comerciales, creo que hasta el día de hoy, se han encargado de desarrollar materiales que son de última generación, como por ejemplo resinas con circonia, resinas con las que tú puedes rellenar totalmente una cavidad, materiales autocurales, autogravantes, que sí, adhesivos que tengan clorhexidina, como el PIC Universal Bond, que hoy por hoy es de lo más grande que existe, puesto que Ultradent lo que hizo fue incorporar clorhexidina en el adhesivo que veíamos antes, el de color amarillo. Entonces eso brinda un valor agregado muy grande hacia nuestras restauraciones, porque olvidé mencionarlo. Cuando nosotros utilizamos clorhexidina, no solo estamos limpiando la cavidad, sino también estamos inhibiendo las metaloproteinasas. Y esas metaloproteinasas de lo que se encargan es de pigmentar o de comerse cualquier cosa que no sea diente. Por ejemplo, en el borde cabo superficial de las restauraciones, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, al principio. Al principio teníamos esta fotografía acá, dame un segundo, teníamos esta fotografía. Entonces las metaloproteinasas se encargan de todo esto, de comerse cualquier cosa que no sea diente, y es lo que nosotros vemos como color café.
Y la clorexidina o el digluconato de clorexidina se encarga de inhibir las metaloproteinasas. Por eso es súper importante utilizarlo. Lo siento, olvidé mencionarlo, pero la clorexidina se coloca posterior al acondicionamiento o al grabado ácido. ¿Ok? Muy bien, se talla por 10 segundos, se quita el exceso de la clorexidina con los papeles que ya habíamos mencionado, que pueden ser filtros de café, pueden ser puntas de papel, algodón realmente a mí no me gusta mucho porque puede dejar fibras ahí, pero de preferencia evitar el aire. Ok, entonces volvemos nuevamente a lo que hablábamos de la polimerización. Hemos encontrado muchísimos artículos que nos dicen que hay deficiencia en la polimerización. Entonces yo mencionaba que la odontología ha evolucionado de una manera maravillosa. Hay materiales que son increíblemente buenos, pero el problema es que muchas de esos materiales o esas restauraciones no están hechas adecuadamente porque nos olvidamos de poner especial cuidado en las lámparas de fotocurado. ¿Ok? Más adelante vamos a estar hablando de por qué. Mira, diferentes artículos donde hay deficiencia de polimerización. Incluso ustedes pueden hacer pruebas en sus clínicas. Yo más adelante voy a decirles cómo. Mira, diferentes lámparas. Ahora, ¿cuántas lámparas conocen que existen en el mercado? Hay chinas, hay taiwanesas, hay brasileñas, hay mexicanas, hay estadounidenses, hay de todo tipo de lámparas, colombianas también hay. Entonces, ¿cuáles son las buenas? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para realmente endurecer una restauración o una resina? 4 luces. Hay lámparas que nos dicen, mira, por ejemplo, Valo tiene 4 intensidades distintas o 4 luces distintas para polimerizar. Ok. ¿Cuál es la razón de eso? Nosotros tenemos en los materiales resinosos diferentes fotoiniciadores. ¿Qué son los fotoiniciadores? El material que se encarga de desencadenar la polimerización, es decir, de endurecer los materiales, por llamarlo de algún modo. Tenemos aquí 3 de los más comunes, que es la canforquinona, entre otros. Pero fíjense cómo la canforquinona es de color amarillo. Entonces, cuando se inventaron los materiales, cuando recién salían las resinas, antes solo existían A1, A2, A3, A4, A5 y puros colores de dentina. ¿Ok? Después, empiezan a evolucionar esos materiales, empieza a salir el esmalte blanco, esmalte translúcido, blanqueamiento, perlas neutros, perlas nieve, demasiados materiales. Y entonces, si son perlas y si son blancos y nosotros pusiéramos en su composición canforquinona, entonces esos materiales se harían amarillos. Por eso es que debemos tomar en cuenta otro tipo de fotoiniciador para ese tipo de materiales. Pero el problema es que este tipo de materiales se fotocura a diferentes intensidades. Por ejemplo, la canforquinona, yo les mencionaba y acá tenemos un ejemplo muy claro. Fíjense cómo cuando esto tiene mayor parte de canforquinona, como con el tiempo va cambiando mucho el tono. Estos son resinas, esta resina tenía cerca de 15 años en boca, entonces noten cómo el material empezó a cambiar de color. ¿Okay? Ahora todo empezó a evolucionar, todo queda por la parte estética muy bonito, pero en ocasiones mal polimerizado. Entonces Valo tiene diferentes intensidades, diferentes LEDs de fotocurado, como lo ven aquí en la parte izquierda y en la parte derecha en las fotografías, que sirven para polimerizar cualquier material resinoso y una potencia increíble que ustedes van a ver más adelante. ¿Ok? Mira. Entonces, diferentes estudios en donde nosotros podemos investigar. Si ustedes quieren investigar un poco más de eso, bueno, pues me dicen, yo mando estudios o mando artículos, y si no, pueden entrar a PubMed y empezar a buscar artículos ahí. ¿Por qué?
uno de los problemas por los que se preocupaban la mayoría era por el calor. Y entonces empezaron a hacer investigación para ver si realmente era que estábamos achicharrando la cámara pulpar o no. Entonces, diferentes artículos. Mira aquí, este es el resultado del artículo que ustedes veían antes. Tenemos aquí diferentes mediciones en cada una de las potencias. Esto fue hecho con Valo. Esto hicieron un estudio comparativo para ver si era cierto que Valo despedía muchísimo o provocaba muchísimo calor, tanto como para poder crear una pulpitis o en el peor de los casos una pulpitis irreversible. Y entonces como resultado obtuvieron que realmente no hay diferencia significativa entre Valo y entre otras lámparas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de máquinas de fotocurado, estamos completamente seguros. Muy bien, acá tenemos un radiómetro contra un espectrofotómetro. Normalmente estos radiómetros se utilizaban para medir la potencia de las lámparas. Entonces usted colocaba aquí su lámpara, la prendía y después esto empezaba a arrojar X medición. ¿Ok? El problema es, ven todas las líneas que están acá, ¿ok? Que las casas comerciales diseñaron estos radiómetros para medir sus propias lámparas. Entonces, tú medías tu lámpara aquí y si tu lámpara era más grande, entonces la potencia que pasaba aquí era menor. Y te decían, uy doctor, qué pena, mira tu lámpara no funciona, pero mira la mía. Y ponían la suya, ¡pum! Y esto se quería romper hasta acá. No doctor, mira, mejor compra la mía, porque es una mayor tecnología, no sé qué, y entonces nos hacían sentir mal. Pero realmente lo único que esto mide es la luz. Si nosotros ponemos un foco de una lámpara de techo o el flash del celular, entonces esto va a arrojar X medición. Solo mide la potencia de la luz. Y por otra parte tenemos acá el Mark. Mark es mira, acá tenemos el grosor de las cabezas de las fuentes de fotocurado. Entonces, Mark es una máquina de última generación que de hecho es propiedad de Bamasa. Esto no trabaja para ninguna casa comercial. Esto lo único que hace es medir qué es lo que pasa durante el ciclo de fotocurado. Pero esto mide energía y mide también la luz. Más adelante voy a explicar qué es. De hecho, si alguien de ustedes necesita hacer pruebas con este tipo de máquinas, esto está a su disposición. Bamasa y Ultradent son compañías que invierten muchísimo en investigación y en máquinas como esto. De hecho, bueno, anteriormente existían tres, pero fuimos víctimas del crimen y bueno, ahora uno anda fugitivo y si por ahí lo llegan a ver, bueno, yo agradecería mucho si mandan un correo y nos dicen dónde podemos localizarlo, ¿verdad? Eso no puedo ni explicar todas las cosas que nosotros hicimos juntos, ¿eh? Muy bien. Entonces, aquí diferentes publicaciones que se han hecho con el Mark alrededor del mundo, en las mejores revistas y en los mejores journals. Entonces, esta máquina es certificada, no es que trabaje para una casa comercial. Eso solamente lo que hace es medir los ciclos de fotocurado para ver si tu lámpara funciona o no funciona. ¿En qué consiste? Mira, tenemos aquí un sensor de la parte anterior y un sensor en la parte posterior. Entonces, nosotros colocamos aquí la lámpara de fotocurado y eso arroja una medición. Mira, aquí tenemos, esta es la gráfica con la que nosotros podemos utilizar el Mark. Entonces aquí tomé unas fotografías para ustedes en donde estuvimos haciendo pruebas con la lámpara Valo para ver las bondades de esa lámpara, las virtudes que esto pudiese llegar a tener. Mira, cuando tú prendes la lámpara, entonces empieza a arrojar una medición. Del lado izquierdo vamos a ver nosotros los miliwatts y en la parte inferior es el tiempo. Mira, 5 segundos, 10 segundos y así sucesivamente. Entonces, este ciclo se hizo en el modo estándar.
el modo que normalmente las lámparas funcionan. Empezamos a polimerizar en un ciclo de 20 segundos. Miren esa línea y estuvo cerca de los 1400 miliwatts. Pero realmente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Mira, aquí abajo vamos a ver algunos recuadros que son interesantes, en donde nosotros tenemos el punto máximo que alcanzó fue de 1389 miliwatts. Si nosotros hiciéramos un promedio de todo eso, tendríamos 1360 miliwatts. Y por último tenemos 27.85 joules. Ok, voy a darme un poco de prisa, pero quiero mostrarles algo. ¿Me veo? ¿Sí? Ok. Mira, imaginen que nosotros tenemos una lámpara de fotocurado y también en el techo tenemos un foco. Si yo les digo a ustedes, doctores, por favor, volteen a ver las lámparas que están en el techo. Vamos a ver si se puede. Mira eso. Ok. ¿Pueden verla? Sí, sí pueden verla, por supuesto. O el foco que esté ahí en su casa, sí, lo pueden ver sin ningún problema. En cambio, si yo pongo esto en su rostro y después lo prendo, ¿qué sucede? Muy probablemente me van a decir, no, pues no puedo verlo. De poder verlo, podemos verlo, pero vamos a quedar como que todos lampareados ahí. La razón de eso es porque el foco que está en el techo a menor cantidad de miliwatts que los artefactos de fotocurado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como consecuencia, esto quiere decir que los miliwatts son, un segundo, que los miliwatts son la potencia de la luz, qué tan fuerte o qué tan débil es. Lo que a nosotros nos interesa es la energía que pasa por esa luz y llega hacia la resina, y eso se le llama joules. Nosotros necesitamos como mínimo para endurecer una resina 16 joules y nosotros logramos en este ciclo 27.85. Entonces, si nosotros solo necesitamos 16 por capa, nosotros en alrededor de 11 segundos estamos seguros de que estamos polimerizando esa resina. Eso en el modo estándar, ¿ok? Después, si nosotros pasamos a los diferentes modos, por ejemplo, ahora el de High Power, lo estamos viendo aquí abajo, ¿ok? Hacemos lo mismo en medición, lo mismo, pasamos con el Extra Power, llegamos acá y miren cuál es el resultado. Nosotros obtuvimos 2 ciclos de fotocurado en 3 segundos. Miren, 7.6 segundos necesitamos para polimerizar la resina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros dimos aquí 2 ciclos y la pregunta que comúnmente viene a nuestras mentes es, bueno, ¿y qué pasa con la contracción ahí? En realidad, la contracción está dada por el material, más no por la lámpara. Es decir, si ese material tiene un porcentaje de contracción del 3, cuando tú endurezcas esa resina, ya sea en 5 minutos, en 3 segundos, en 2 segundos o en 1 minuto, ese grado de contracción o ese porcentaje de contracción es el mismo, eso no cambia. Entonces la lámpara no es la culpable de la contracción. El culpable de la contracción es el material. ¿Ok? Entonces, estos ciclos que nosotros estuvimos haciendo son en el fotocurado ideal. Fíjense, 7.6 segundos en 2 ciclos. Entonces, aquí entra un factor que es muy importante y es la colimación de las lámparas. ¿Ok? Mira. ¿Por qué resulta? ¿Por qué dimos 2 ciclos de fotocurado? Ahí voy. Nosotros tenemos una cavidad clase 1, ¿de acuerdo? Entonces ponemos una capa de resina y polimerizamos esa capa. Después ponemos otra capa de resina y volvemos a polimerizar. En realidad, la capa que está en la parte de abajo, si damos 2 ciclos de polimerizado, ya va a lograr o ya va a tener la energía suficiente. ¿Ok? Porque esta va a tener 3 segundos o 4 segundos, no importa, 3 segundos, esto está prepolimerizado. Después ponemos otra capa
Polimerizamos, lo de abajo lleva 6 segundos, entonces lo de abajo ya está polimerizado y lo de arriba está prepolimerizado. Ponemos otra capa y entonces esta ya está polimerizada y esta está prepolimerizada. Por eso es que vamos rellenando esa cavidad y al final damos 2 ciclos en la parte superior de fotocurado para poder endurecer por completo nuestra restauración. ¿Ok? Mira, que hay algunas cosas que quiero mostrarles. El problema con el fotocurado muy comúnmente es esto. Cuando nosotros queremos polimerizar, debemos estar totalmente perpendiculares a lo que estamos polimerizando. De este lado tenemos unos modelos de mi suegra que hable como un cocodrilo. ¿Ok? Para poder lograr poner esto perpendicular. Porque lo que realmente sucede en muchas ocasiones, o muy comúnmente sucede en ocasiones en la clínica, es esto. Nosotros dejamos la lámpara formando un ángulo y acá de este lado tenemos el estudio del doctor Richard Price, en donde él empezó a medir, dependiendo del grado del ángulo, es la cantidad de energía que nosotros perdemos para polimerizar eso. Y entonces usted polimeriza, por ejemplo, en un ángulo de 45 grados. Entonces usted tiene una clase 2 acá en distal. La resina que está en mesial está totalmente dura, pero la cajuela de esta clase 2, entonces no está totalmente endurecida. Viene el paciente, viene nuestro peor enemigo que se llama pan Bimbo, muerde, esa restauración se rompe y entonces ¿de quién es el problema? ¿Quién tuvo la culpa ahí? Si mandamos al técnico, pues el técnico, y si no, entonces no, ese material no sirve para nada, esa resina se rompe, no tiene resistencia, pero muchas veces es por el factor de la polimerización, porque no estamos polimerizando bien. Por eso siempre es mejor tener perfiles que sean delgados, planos. Y mira, este lente es convexo, a diferencia de la mayoría que son planos. Cuando los lentes son convexos, funcionan como una lupa, dirigen la luz hacia un solo punto. Nosotros tenemos aquí una pecera con agua. Esta prueba ustedes también la pueden hacer. Si quieren hacerlo en un vaso de vidrio, colocan de preferencia que sea un vaso cuadrado, colocan un poco de café, un poco de agua de ponche, un poco de Kool-Aid, lo que ustedes quieran, y después toda la demás porción la llenan de agua y van a tener un agua turbia del color que ustedes elijan, ponen una regla, ponen su lámpara en la parte superior y empiezan a polimerizar. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿dónde está la profundidad máxima de polimerización? ¿Aquí? No, no está aquí, está aquí. ¿Ok? Entonces alrededor de los 14 milímetros. Después tenemos esta otra y empezamos a ver dónde está. Aquí, no, está acá. ¿Ok? Hagan esta prueba y se van a dar cuenta de muchas cosas que son interesantes al momento de estar trabajando, de verdad. Ok, por último tenemos aquí el estudio de igual del doctor Richard Price, en donde ellos estaban, donde él quería demostrar realmente qué pasaba. El doctor Richard Price, cabe mencionar que es uno de los doctores más reconocidos como investigador independiente en lo que respecta al fotocurado. Entonces, él quería ver si realmente todas las lámparas daban lo que decían. Entonces, tomó 3 de las lámparas más importantes en el mercado, en este caso Blueface de Ivoclar, tomó esta de Kerr, la Demi, y Valo. Entonces, empezó a medir el radio de fotocurado, todo lo que ustedes ven en rojo y en amarillo, es lo que realmente está polimerizando, y lo que ven en color morado es lo que no se está polimerizando. Entonces, ustedes saquen sus propias conclusiones. Mira, a 0 milímetros, es decir, totalmente pegado en la restauración. Miren lo que pasó con Valo. Bueno, tuvimos un 100%, un 98%. A 4 milímetros aún es efectivo, y a 8 milímetros de separación, que bueno, podría parecer algo muy exagerado, pero en realidad no lo es. Si nosotros empezamos a medir la profundidad de una cavidad desde la cúspide hasta la parte más profunda de nuestra restauración,
normalmente está entre los 6 y los 8 milímetros, una cavidad profunda o una clase 2. Entonces, miren lo que está pasando acá. Aquí está todo bien, pero vamos para acá y miren, hay áreas que no son regulares, incluso a los 0 milímetros. Entonces, por eso es que yo les trato de compartir toda esta información para poner especial cuidado en esto. Mira, 8 milímetros, ¿qué quiere decir? Que la parte superior está fotocurada, pero la parte interna de esa resina probablemente esté prepolimerizada, pero no está polimerizada por completo. Entonces, por eso es que durante mucho tiempo se han crucificado los materiales de resina. No nos sirven esas restauraciones en posterior. No nos sirven para hacer cosas indirectas. No nos sirven. Y hoy en día, que entonces las cosas evolucionan y empiezan a sacar lámparas que son muy buenas, como Valo, como otras compañías que también son muy serias. Entonces, empieza a creerse más en hacer restauraciones de manera indirecta de resina. Y nótenlo ustedes mismos. Y por último, bueno, estos son algunos aditamentos que ustedes pueden obtener que sirven. Miren una fotografía de nuestro buen amigo Rafael Biolchi de Brasil, que estuvo el día lunes. Entonces, esto sirve para hacer diagnósticos. Fíjate bien. Con la luz roja nosotros podemos ver algunas manchas, pigmentos. Con la verde podemos ver, bueno, con azul podemos ver manchas de fluorosis. Podemos enseñar al paciente, usted lo único que tiene que hacer es apagar todas las luces de su consultorio, poner una música romántica y entonces saca estas luces y le dice al paciente, mira, ¿ves todas esas líneas? Sí, yo no te las hice, esas líneas están ahí, te las regaló nuestro querido Dios. Entonces, eso ya estaba ahí. Yo voy a ayudarte a resolver, pero yo no lo hice. O en blanqueamientos también, esto puede ayudar mucho. Puede ser un aditamento muy práctico para mostrarle esto a los pacientes y decir, recuerden que lo que nosotros decimos antes es una aclaración. Lo que decimos después es una justificación. Entonces aquí, mira, no te preocupes, vamos a hacer un blanqueamiento o lo que sea. Y esta fisura que tú ves aquí probablemente presente sensibilidad, es algo normal, no es que vaya a pasar, pero probablemente. Entonces el paciente ya se va con eso en la mente y dice, no, la doctora o el doctor me dijo, entonces no hay ningún problema. ¿Okay? Muy bien. Entonces, por último, quiero mostrarles este caso del doctor Víctor Ortiz de Puerto Rico, en donde es sumamente interesante el diagnóstico que le hicieron a esta paciente. Esta paciente estuvo en Miami y fue a hacer un diagnóstico, fue a que le hicieran un diagnóstico de su cavidad oral y le dijeron, los dos centrales van para afuera. Okay, la idea principal, yo siempre pregunto y normalmente dicen, bueno, ortodoncia, pero un paciente de esta edad a veces dice, no, ¿cómo yo voy a poner ortodoncia? Yo no quiero. Entonces, a ellos lo que le dijeron fue, vamos a retirar estas dos piezas, vamos a colocar implantes y coronas en todos los demás. Ok, eso es un tratamiento sumamente conservador, pero realmente es caro, es costoso. Entonces el paciente dijo, no, ¿sabes qué? Voy a buscar otra opción. Entonces llegó a donde el doctor Víctor. El doctor Víctor, bueno, hizo ahí un diagnóstico y ofreció hacer carillas directas de resina. La verdad que es todo un maestro para trabajar en esto, porque hacer tantas carillas en un día y medio es muy complicado. ¿Ok? Entonces ellos hicieron obviamente un encerado de diagnóstico, tomaron una guía y presentaron esa guía. Entró el amigo periodoncista a trabajar y sacaron sus mediciones, hicieron todo. Muy bien. Empezaron a quitar las restauraciones existentes que había de resina. Mira acá también. Todo muy bonito. Y empezaron a caracterizar de qué color, del que le gusta a los pacientes. Blanco. Porque el paciente, aunque tú le expliques 3 horas que el diente no es todo blanco, que va de diferentes colores, desde cervical a incisal y todo, y al final ellos quieren blanco refrigerado. Entonces, aún así, el doctor Víctor lo que utilizó aquí fue un color de dentina A1 de Amelogem, un poco de esmalte transparente gris, ¿ok? Y este fue el resultado de la primera restauración. Entonces, así sucesivamente empezó a caracterizar todas las demás y este fue el resultado final. Yo no trato de decirles que todos los casos
se solucionan con resina, que todos los casos nosotros podemos voltear a ver este tipo de tratamientos. No. Lo que yo trato de decirles es que cuando nosotros tenemos un protocolo adecuado, que dominamos un protocolo, entonces podemos pensar en hacer este tipo de restauraciones. Por supuesto que como en todos los casos hay muchas cosas que mejorar, pero miren, de tener esto a tener esto, entonces son resultados sumamente favorables. Juzguen ustedes mismos. Pero cuando nosotros seguimos los pasos como deben ser de adhesión, el grabado, el enjuagar, el tallar el adhesivo, el crear una capa que sea delgada, que sea idónea para poder hacer nuestras restauraciones, entonces es que los resultados siempre, o bueno, o en un mayor porcentaje van a ser favorables comparados de cuando nosotros no ponemos tiempo de grabado, no ponemos no sé qué, no, creo que ya pasó el tiempo. Entonces tú estás grabando y de pronto empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5 y te hablan, te distraes y después ¿cuánto iba? 5, 10, 15, sí, yo creo que ya está, y empiezas a enjuagar. Entonces todas esas cuestiones afectan en el resultado final. Por eso es siempre bueno tener un cronómetro o tener a alguien que nos esté ayudando ahí, ¿ok? Bueno, no quiero entretenerlos más porque ahora vamos a la parte de las preguntas. A mí me gusta mucho terminar con esta frase. Dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Yo espero el día de hoy haber podido compartir con ustedes lo poco que he ido aprendiendo, poco mucho, pero que realmente ha sido de mucha ayuda para mí. Entonces, eso es lo principal que quería compartir con ustedes. Entonces, aquí voy a dejar mi correo. Este correo, por favor, si ustedes necesitan alguna información, algún artículo, algún algo o alguna otra pregunta que de pronto se les olvidó preguntar hoy, pero yo les puedo ayudar después, por favor, mande un correo y yo con todo gusto voy a contestar.